Bueno, vale. ¿Yo? Sí, sí. Está un poco lento, pero ya casi salimos. Paciencia, por favor. Excelente. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Saludamos también a todos los que nos están siguiendo en Facebook, como parte de los Semblanza. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por parte de la Unidad Conclusiva. Y la construcción de instituciones. Sí estamos bien, ¿verdad? Bueno, buenas tardes, Estamos David. bien. Está cortándose la comunicación, prácticamente no escuchamos nada aquí en Golfo, no sé si las demás unidades. Pacífico y Sur igual se corta la comunicación, Ok, tenemos aquí. se corta el audio. Ok, sí. Ok, voy a tratar de. Comienzo un poco el comentario. Ahorita sí nos escuchan. Sí, Ok, gracias. Ernesto. Bueno, lo que les comentaba es que tenemos el gusto y el privilegio, no, ¿verdad? Se está cortando, de contar con la participación del doctor Ernesto Isunza. Sí nos están escuchando, ¿verdad? No, creo que no. Sí, No sé. ok, excelente, gracias. Bueno, como les comentaba, la trayectoria del doctor Ernesto es muy amplia, tanto en la ha estado en temáticas de, como les mencionaba, control democrático de las políticas públicas, participación social, construcción de instituciones. Tiene una larga cantidad de trabajos y publicaciones, libros en autoría, en coautoría, en coordinación. Algunos de ellos como redes de macrocriminalidad y violencia, controles democráticos no electorales, la innovación democrática en América Latina y un largo historial.
También ha sido director académico de la institución, director regional de la Unidad Golfo, coordinador de la maestría en Antropología Social de Golfo, responsable institucional de la Biblioteca de Antropología y Ciencias Sociales de Brasil y México, integrante del Comité de Ética de la institución. Y bueno, nada más reiterar el agradecimiento de poder contar con una conferencia por su parte. Y Ernesto, muchísimas gracias y te doy la palabra. Muchas gracias a ti, David, y a la subdirección de docencia y a todas las personas que hicieron posible el vernos el día de hoy en esta bienvenida. Efectivamente, me ha tocado estar en varias ocasiones, estar del otro lado, en la coordinación de los posgrados, incluso en la dirección académica, pero nunca había participado en estas charlas, ¿no? Conferencias respecto a los contenidos de estas bienvenidas, y creo que es importante porque es lo que nos hubiera gustado cuando fuimos alumnos, ¿no? Cuando yo fui alumno, el no haber llegado a una institución y de repente encontrarme y tener que estar preguntando cada paso, quién es, cómo son, cómo lo hacemos. Creo que esto es correcto, creo que lo hemos hecho bien y creo que lo vamos mejorando. Y me imagino que por esa parte de la larga trayectoria, no por la trayectoria, sino por la larga, es que David y el equipo de la subdirección pensaron que yo podía hablar con ustedes respecto a esta noción de ética y código de conducta. Ustedes ya escucharon ayer, seguramente con atención, a lo que fue la ponencia, la conferencia de la colega Susan Valentín, que fue muy clara respecto a cuál es la relación como profesionistas en términos de los valores básicos que compartimos y que estamos tratando de que ustedes como colegas jóvenes, ¿no? Como estudiantes, pero que en un centro como el CIESAS de posgrado, pero también con la tradición del CIESAS, no son personas que van a formarse como solamente, sino son jóvenes colegas en los cuales estamos aprendiendo, investigando. La parte de la docencia en CIESAS tiene esa tradición que me parece que para bien y para mal, esa tradición ha dado ciertas cosas y nos han faltado otras. Y creo que en este caso, institucionalmente, el CIESAS ha avanzado en algo que hace varios años, cuando yo llegué al CIESAS, cuando varios de nosotros y nosotras llegamos al CIESAS, no estaba estabilizado. Y es decir, hacer explícito cuáles son los valores, cuáles son las reglas, cuáles son las prácticas que nos van a permitir convivir con ciertas reglas comunes aceptadas por todo el mundo para poder trabajar en esta institución. Y por eso agradezco esta invitación, porque me hacen o me obliga a pensar un poco más aquello que hemos hecho cotidianamente, nuestro accionar en el CIESAS como colegas, incluso como estudiantes. Yo entré al CIESAS hace mucho tiempo, ya como profesor investigador afortunadamente, pero mi carrera académica, digamos que inició en CIESAS, prestando servicio social en esta institución hace otra vida, que era en los años 80, finales, principios de los 90, y también esa forma de relacionarse con el CIESAS como prestador de servicio social, como becario, como asistente de investigación, también forma parte de algo que reconocemos ahora en el código de conducta, algo que no se reconocía como parte de una obligación institucional de cómo tener estas interacciones institucionales. Entonces, bueno, me ha ayudado pues a reflexionar y espero que sea de su interés. Yo le hice una presentación muy aburrida para que no nos distraigamos, y además también, les soy sincero, hubo una primera versión en la cual era complicado los temas que se ven. Ilustrarlos pueden ser a veces positivo porque te da otra forma de comunicarte, pero me parece que en ciertos temas no es sencillo. Pues cuando vemos van a ver por qué. Entonces preferí, ¿saben qué? Vamos a hacerlo lo más aburrido posible. Son solo letras, no vamos a leer párrafos, solamente vamos a ver ideas, pero entonces les pido que si cumplo con lo que me pidieron, que fue 45 minutos, luego tengamos 15 para que todo lo que no se entendió, lo que no estén de acuerdo o lo que haya quedado poco claro, lo abordemos aquí en Golfo o en las otras sedes. Saludos a Oaxaca, Ciudad de México, San Cristóbal. Y por eso, para que ordenemos de qué vamos a hablar, son 4 puntos básicamente. El tercero es el centro de lo que tendríamos que ver el día de hoy, que es ese código de conducta del CIESAS, que es esa innovación institucional en términos de estudiantes, ¿no? Es algo que CIESAS ha avanzado progresivamente por su propio origen, y ahorita hablaremos de ello. Pero vamos a ver también temas más generales sobre la conducción y las acciones en una institución y en una comunidad. Algo que ustedes ya vieron con mayor profundidad, mucho detalle, pero quiero hacer referencia también como personas investigadoras,
Y al final una reflexión que quiero que hagamos en conjunto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver con, a mí me gusta cómo se dice, pero bueno, es lo que se conoce como cero tolerancia a la violencia. Y yo creo que esa ninguna tolerancia a la violencia es un principio que tendríamos que ver cómo lo aplicamos, no solamente con aquello que es más espectacular en el sentido de hacerse público, notorio, que es el acoso y el hostigamiento sexual, sino que hay otras formas de violencia que tienen que ver con otro tipo de diferencias entre quienes integramos una institución, que pueden ir solas o acompañadas de esa violencia más visible, que es completamente reprobable, que es el acoso y la violencia sexual, pero que puede ser igual de hiriente, igual de, digamos, destructiva que esa que es más visible. Y es en alguna de esos puntos que yo quisiera que nos pudiéramos poner de acuerdo. Primero, entonces, primera idea es el que nosotros, si basamos nuestro accionar a partir de una ética, es porque reconocemos que hay valores en común. Y esto no implica que pensemos igual ni que apostemos por los mismos valores ni por un propio fin, sino que va a haber elementos mínimos. Y esos mínimos en los que coincidimos es lo que nos va a obligar a definir cuáles son las reglas que vamos a respetar quienes integramos esta comunidad. Y esa es, digamos, la referencia ética. No vamos a, en este momento, discutir otra cosa, sino es el uso instrumental que le damos a esa palabra en este momento y en lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso, si nosotros utilizamos el sentido común, hay cosas que no vamos a hacer, ¿no? Yo estoy en una comunidad que es mi familia ampliada, yo llego y sé que hay problemas, por ejemplo, ¿no? Cuando transcurren ciertas fechas y ciertos problemas y corre el alcohol u otras sustancias, sé que va a haber algo, hay temas que no voy a tocar, si los toco expresamente sé que voy a destruir ese clima de fiesta y puede terminar en incluso golpes o en violencia explícita. Y muchas veces en violencia no explícita, que es tan hiriente, tan destructiva como la explícita, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos el sentido común e identificamos que si esa es una comunidad, para decirlo en términos metafóricos, pero realmente es una institución, es ahí donde vemos la necesidad de identificar quiénes constituimos esta comunidad, pero también cuáles son nuestras obligaciones institucionales. ¿Sí? Aquí no es solamente que yo me adhiero a una idea de mínimos por cómo nos vamos hacia cómo nos vamos a comportar y cómo vamos a relacionarnos, sino que explícitamente como una institución tiene ese plus que puede ser mejor o peor, pero existe, y es que somos una institución pública del Estado mexicano, que formalmente es un centro público de investigación de la Secretaría de Ciencia y administrativamente es una empresa paraestatal. Eso somos formalmente en Ciesas. Y por lo tanto, nos tenemos que adherir a ciertos principios de la Administración Pública Federal. ¿Sí? Ese es el origen de nuestro código de conducta y de nuestras relaciones institucionales. Pero cuidado, yo creo que eso que yo adhiero, porque nada de lo que está institucionalizado me parece negativo de lo que hemos logrado institucionalizar, en cambio, sí hay varias cosas que el sentido común nos dicta y que no están por escrito. Por ejemplo, esa diversidad de quiénes somos, integramos. Normalmente somos estudiantes y personal académico, sí y no. Este tipo de actores, o sea, ustedes y nosotras, sí, pero no somos los únicos. Se supone que es una de las funciones sustantivas, sí, la docencia, sí, la investigación, pero hay otros actores, sí, ajá. Otros actores que son tan importantes para que esta institución camine y tan importantes porque forman parte de la comunidad y la institución, que es otro tipo de personal, ¿no? El personal administrativo, el de seguridad y limpieza, que merece el mismo trato de respeto y la misma consideración que sus profesores, sus profesoras, sus compañeros, sus compañeras, ¿no? Ese es el principio por el cual no van a encontrar eso en la normatividad, o sea, en la norma expresa, escrita, pero que por sentido común solamente lo estamos presentando para que no lo olvidemos, ¿no? Esa forma de cuidado horizontal y de respeto mutuo no está exigido en algo que ustedes firmaron de acuerdo, espero que lo hayan firmado, pueden no firmarlo, pero espero que sí, porque hace expreso ciertas cosas, pero otras no, que sí me parece que pueden ser presentadas en un documento como el Código de Ética y otras que no, pero que damos por supuesto que vamos a compartir. Entonces, esa relación que nos va a tener al menos 2 años, sino que muchos años más en relación que va a ser la relación estudiante-profesor, ¿no? Las personas, estudiantes y profesoras investigadoras, son esa relación sustantiva de una actividad del CIESAS, pero que para que eso pueda suceder, para que haya
luz eléctrica y podamos estarnos conectando, y el técnico que instaló y la persona que limpió y va a limpiar después de que nos vayamos para que esto pueda suceder, son parte de una comunidad. Y entonces solamente llamo la atención para que ese sentido de común, de que ampliemos lo que vamos a decir para profesores, profesoras, alumnos y alumnas, también lo tengamos para el conjunto de quienes integramos esta comunidad, ¿no? Muchas veces entonces lo que decimos aquí es algo básico, pero preferimos, y fue lo que comentamos con David, que fue la persona de la subdirección con la que estuvimos platicando, tuvimos una reunión previa para ver qué es lo que tendríamos que presentar el día de hoy. Preferimos entonces, mejor decirlo, qué obvio lo que dijo ahí Susan, pues está bien, mejor que sea obvio y no que se nos olvidó comentar. Por eso también hay ciertas cosas que ya íbamos a decir hoy, pero como nuestra colega Susan lo hizo ayer, vamos a darlo por dicho, ¿no? Podemos si quieren también trabajarlo al final, pero en principio hay una serie de otras reglas, es decir, valores comunes que estamos nosotros haciendo explícitos con ustedes, y que son esos valores, esas prácticas que se pueden y que no se pueden hacer, ciertamente en nuestro trabajo central, en nuestro trabajo esencial, que es el trabajo de campo y de archivo. O sea, ¿dónde vamos a construir o cómo vamos a construir aquello que es lo central, que es el conocimiento? Esperemos que sea social y científicamente relevante, al menos una de las dos, pero que sean las dos, es lo que estamos buscando. Se va a hacer con esa lógica de trabajo de campo y de archivo, y eso es lo que fueron ustedes a ver ayer. Pero también, cuidado, hay cierta forma en la cual nosotros hacemos muy éticamente esa relación en la comunidad o en la institución o donde vayamos a hacer trabajo de campo de archivo, pero luego perdemos esa digamos, fortaleza ética cuando nos relacionamos con herramientas entre que hacemos el trabajo de campo y presentamos nuestro trabajo. Eso también lo vieron el día de ayer, y era el uso básicamente de lo que ya conocemos, que es citar las fuentes, el no hacer plagio, el identificar o no, utilizar el anonimato o no, dependiendo de los acuerdos que se han dado, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes vieron ayer está ahí. Y también insisto que hay algo que no solamente es citar, sino citar adecuadamente para que en el mejor de los casos, como sucede ya en muchos espacios de las ciencias sociales, pueda ser replicada nuestra investigación. Es decir, si yo cuento con bases de datos, habría que construirlas de cierta forma y explicarlas de tal manera que pueda ser replicado los hallazgos que hicimos. Eso es más utilizado en otras disciplinas, pero hacerlo, por ejemplo, anonimizado, sería una buena práctica que habría que discutir cómo la hacemos, respetando anonimato, identificando la fuente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que ayer vieron con más detalle también forma parte entonces de la discusión. De lo que vimos al principio, hay ciertos valores que podremos o no compartir, pero hay unos mínimos que tenemos que compartir para que podamos hablar que la ética y el trabajo y su vida, su paso por el CIESAS tengan esa consistencia que estamos buscando trabajar con ustedes desde el primer día en el CIESAS, ¿no? Y llegamos entonces al punto, digamos, central de lo que es la charla que me pidieron el día de hoy, y que es este documento que ustedes seguramente ya conocieron, tuvieron que haber conocido, ¿no? Porque se les entregó. Incluso pedí de qué manera se les hizo llegar, ¿no? Personalmente o por correo electrónico, tienen ustedes este código de conducta. Y ahí tendríamos que entender que el código de conducta del CIESAS es un documento que, insisto, se basa en lo que ya se explicó ayer y durante ayer y hoy en varias charlas de lo que es la institución, para bien y para mal. Para bien, todo lo que ustedes han escuchado, hoy mismo acabo también de escuchar esos pluses de por qué el CIESAS hace lo que hace, pero también hay ciertas cosas que tenemos que identificar por qué es un avance. Hasta muy posteriormente, desde mi punto de vista de lo que es la reglamentación de los posgrados, el estudiantado no tenía voz, por ejemplo, en los espacios de representación. Y ese ha sido un salto que se ha podido dar y se tiene que mejorar, pero existe. Es decir, ustedes tienen una voz en una instancia clave que sería el colegio académico, ¿sí? Y ahí el tema de la representación de ustedes en esa instancia me parece que es algo fundamental. Al mismo tiempo, esa lógica en la cual lo que tengan ustedes sean documentos públicos y accesibles, implica también no amarrarlo las manos, pero sí saber de qué estamos hablando en común. Ustedes tienen ciertos derechos
y ciertas obligaciones que son públicamente conocidos en el Reglamento General de Posgrado, pero también en el Código de Conducta. El Código de Conducta, como ya veremos ahora, está configurado de cierta manera, pero esta versión que ustedes recibieron, que está actualizada a 2003, toma por primera vez en serio esta parte de la comunidad y otras partes de la comunidad que no eran tomadas en serio, como por ejemplo, personas que no fueran profesores investigadores o servidores públicos administrativos en la institución. Y ahora sí, ahora con esa salvedad, por eso digo, no digo que sea perfecto, pero sí creo que es un avance de lo que es el CIESAS, porque el CIESAS realmente como centro de investigación que forma personas en la propia investigación no tiene esa separación tan radical que tienen otras instituciones como las universidades, ¿no? Ahí tú eres profesor o investigador, profesora investigadora, y eres estudiante o no, ¿no? Y esa radicalidad del corte hace que tengas ciertas cosas claras. En el CIESAS hemos tenido que trabajar para que esta materialización de un código de conducta que tiene o suma las posibilidades, los derechos y las obligaciones también de personas que no son profesores investigadores o administrativos del CIESAS tengan también este reconocimiento en este código, ¿sale? Por eso me parece que es importante que sea un documento público, accesible y aceptado, porque si no, no puede ser utilizado por quien lo tenga que utilizar, ¿no? Segundo, como decía, es una parte de la transformación e innovación institucional de los últimos años que implica también este salto, ¿no? El CIESAS hace 25 años tenía infinitamente menos posgrados. Con la buena noticia que nos compartían desde Pacífico Sur, desde Oaxaca, es un posgrado más de una trama de posgrados que hasta hace no muchos años para una institución, hace veintitantos años, era una ínfima parte, ¿no? Había 2, 3 maestrías, un doctorado, ¿no? Etcétera. Y en no todas las sedes había posgrados, etcétera. Esa innovación institucional tiene que ver como una transformación que hace reconocer normativamente muchos o varios años después de que existieran los estudiantes esos elementos que les digo que la representación estudiantil en la máxima instancia de cada posgrado, que es el colegio, pero también como sujetos de derechos y obligaciones en el Reglamento General de Posgrado, pero también en el Código de Conducta, ¿sí? Esos 3 elementos son los que básicamente me parece rescatables y lo que vamos a ver ahora muy rápidamente va a ser el contenido. Y digo rápidamente porque creo que lo más importante es que podamos ver si hay una percepción más o menos clara de qué sí y qué no es el Código de Conducta. Este documento, como decía el Código de Conducta de CIESAS, lo que tiene es esa visión, esa obligación que decía yo al principio, que era especificar qué tipo de actuación es la mínima, los mínimos que tenemos que compartir quienes formamos parte del CIESAS. Principios, valores y reglas de integridad que no nos inventamos solo como comunidad, porque además de comunidad somos una institución, y refieren a lo que son esos principios, valores de la Administración Pública Federal Mexicana. Y ustedes van a ver en el Código de Conducta al final cuáles son esas fuentes, ¿no? Cuáles son los documentos que se hicieron, cómo se hicieron, con qué procedimiento, incluso las personas que estuvieron en la redacción que apruebe este comité de ética. Y eso me parece importante para que podamos nosotros ver de qué manera entonces puede ser modificado no este código de conducta. No es una ocurrencia del director general, no es algo que tampoco hayan acordado las coordinaciones de los posgrados, es un documento que rige en el conjunto de la vida académica del CIESAS. Y es básicamente un instrumento orientador para la conducta. Si eso lo podemos poner sobre la mesa y estar de acuerdo, perfecto, porque eso sería la diferenciación del segundo punto de esta transparencia. Hay un ámbito de obligatoriedad y de no obligatoriedad, pero una vez que es reconocido por los que no son sujetos obligados, partimos de que hay ese reconocimiento y por lo tanto se obligan a sí mismas estas personas a llevar a cabo este código de conducta, estas reglas. Es obligatorio, por ejemplo, para Tere, para Vicky y para mí en esta sala. Y a ustedes lo que se les pide es que como un documento orientador reafirmen el compromiso con estos principios. Es decir, estudiantes, personal, servicio social y prácticas profesionales o proveedores, cualquier otra persona que tenga que ver y que no sea obligada, reconozca el documento, lo revise y firme esa carta de compromiso. ¿Por qué tenemos que firmarla o por qué les pedimos firmarla? Justamente para hacer explícito institucionalmente que se acoge uno a esos principios. Y si ustedes lo revisan, me parece que son bastante compartibles.
¿Por qué se pone al inicio de este documento esos 3 elementos? Porque es el origen de que el código de conducta haya tenido esta redacción. La misión y la visión, es decir, cómo se define la institución. No sé si usted la conocía, pero tiene 2 o 3 elementos que me parecen interesantes, que no solamente es rollo. Igual si es rollo, pues pero hay cosas interesantes que pueden servir pues para el diálogo. Y hay otras también que son a partir de qué tipo de problemáticas, cuáles son las fuentes por las cuales orientamos la definición de estos problemas institucionales que queremos prevenir. Por eso hay un análisis de lo que es el riesgo de cierto tipo de prácticas que van en contra de la ética que reconocemos como propia en la PF, en la Administración Pública Federal y en el CIESAS en particular, y por eso tenemos esta redacción propia y no solamente la ley o el reglamento federal, ¿sí? ¿Por qué me parece que es interesante la misión? Porque nos costó mucho tiempo llegar a esa definición. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes trayectorias, diferentes formaciones, puntos de vista, pero algo que sí compartimos la comunidad en aquel momento, en los años 2000, 2000 y medios, 2004, 2005, por ahí se debe haber redactado esto, si no me equivoco, esta parte de producir conocimiento social y científicamente pertinente. Me parece que no es secundario, porque nosotros podemos solamente cultivar las disciplinas de la antropología social, la lingüística, ¿no? O la historia, etcétera. Pero no, nosotros definimos como comunidad dentro del marco institucional que lo que tendríamos que hacer, lo que nos orienta es producir conocimiento social y científicamente pertinente. Y luego decimos, bueno, habrá momentos en los cuales lo socialmente pertinente esté demasiado lejos en los pasos de la producción de este conocimiento científico. Perfecto. Entonces tiene que ser por lo menos social o por lo menos científicamente pertinente. En general no. Tiene que ser al menos científicamente pertinente, pero el deseable es que sea y socialmente pertinente. Es decir, que lo que hagamos tenga un contenido que innove en el conocimiento de las disciplinas, pero que también vaya a promover una mejora, una transformación, una reformulación de una realidad con la cual pensamos que tenemos que interactuar para cambiarla en un sentido de mayor beneficio de lo común. Ese tipo de discusiones, si ustedes lo ven, por eso sí son aburridos seguramente leer los reglamentos, pero léanlos, si no por gusto, al menos para poder ver de qué estamos hablando, y también podemos discutirlo cuál es el origen de esta reglamentación. Y tiene también, como ustedes pueden ver, la misión y la visión, tiene 3 elementos que son las funciones sustantivas básicas del CIESAS, que es la producción de ese conocimiento. Luego, formar a nuevos colegas y a nuevas colegas, es por lo que ustedes están aquí, y por eso lo que antes era una práctica no minoritaria, pero sí podríamos decir poco presente en el conjunto del trabajo del CIESAS, que era formar nuevos cuadros científicos. Ahora es mucho más presente en todo el CIESAS y en todas las unidades, ¿no? Y en todas las disciplinas que cultiva el CIESAS. Y la tercera función sustantiva, que es difundir, que esto no se quede solamente en ustedes, en las bibliotecas y en nuestras bases de datos, sino que esto se pueda difundir no solamente para el conocimiento científicamente pertinente, sino el conocimiento social. Por eso, cuando CONACYT y ahora CECITI nos informan que en sus posgrados tienen que tener devolución, en sí esa novedad no es, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos en los formatos? Pues ya lo veremos, pues eso no. La mayoría de nosotras y nosotros no nos angustia hacer eso porque siempre lo hemos hecho. Ahora, no podemos decir que porque lo hacemos ya. Ahí es donde insisto en que somos una comunidad, sí, pero somos una institución. Y hay que entonces tener con esos principios mínimos por los cuales tenemos que regir nuestra actuación. Yo haré mucha investigación socialmente y científicamente pertinente, pero si no hago esa difusión o divulgación, estoy faltando a la misión, no estoy colaborando con eso. O si lo hago, pero no lo reporto, es como administrativamente como si no existiera. No te gusta cumplir con elementos burocráticos, pues no estés en una institución que necesita cierto tipo de procesos burocráticos, ¿no? Y burocráticos no en el sentido de crítica, sino de descripción de una función, ¿no? Una función pública que reproduce procesos previsibles y que permite la orientación de esta institución. Por lo tanto, por eso les invito a ustedes que podamos leer con esos ojos, ¿no? Más de científicos sociales, antropología social, pero también todas las otras disciplinas que se cultivan en el CIESAS, qué es lo que es la identidad institucional
entender cuál es su origen y hacia dónde estamos empujando. Porque también yo creo que otra ventaja de la escala en la que trabajamos en el CIESAS es, por un lado, descentralizada, es decir, tenemos muchas miradas de un país muy diverso, pero también somos una institución nacional, es decir, no estamos hablando solamente de la región X, sino que podríamos, si queremos, dialogar con la región A y llegar a una visión en conjunto que pueda servir. ¿Por qué lo que es? Yo creo que hay varias de las cosas que se han innovado en el CIESAS que por eso son referencia en la comunidad académica, o por lo menos de los centros públicos de investigación en términos de normatividad, procedimientos, principios, etc. Y ahora, el por qué tuvimos cierto, o de dónde vienen el origen de las discusiones o de los insumos para poder desarrollar nuestro código de conducta, es interesante porque lo que tenemos nosotros son la identificación de riesgos que vienen a partir de denuncias reales, no lo que se le ocurra a cualquier persona, de encuestas y diagnósticos, esos estudios que de repente nos dan mucha flojera contestar respecto, ¿no?, al clima organizacional. Pues hay varios que sí, la verdad, da mucha flojera y los hacemos pues porque es una obligación, pero también ese tipo de estudios ha servido para poder hacer esto, que es identificar cuáles son, no los que cierto sector de la institución o cierto liderazgo temporal de la institución piensa que es los riesgos éticos en nuestra institución, sino cuál sería el conjunto de elementos para ver la realidad de los riesgos y por lo tanto prever, atacar, definir lo que se puede y lo que no se puede hacer aquí. Ese es el origen del código de conducta. ¿Cuáles son entonces esos principales riesgos éticos que se identifican incluso en el propio documento como origen del código de conducta? El acoso y hostigamiento sexual, que son cosas diferentes. Y ustedes me dirán, ¿cuáles son? Yo les llamaré, vamos al final, ¿no? Pues tenemos un glosario, que es otra parte que me parece muy útil. En un solo documento podrías ver qué es lo que estamos pensando cuando hablamos de esos riesgos, pero también de nuestra forma de abordar esos riesgos institucionalmente. Cuando hablamos de acoso y cuando hablamos de hostigamiento, estamos hablando de diferentes tipos de relaciones entre las personas que pueden ser víctima y victimario de estos hechos, ¿sí? Y entonces, si ustedes ven el glosario, van a poder identificar por qué ambos forman parte, yo creo que además correctamente, si ustedes ven la fecha 2023, de un momento en la academia, pero también en cierta región del mundo o en regiones del mundo, donde se reconoce la necesidad de abordar algo que no empezó en los 2020, no empezó en los 2000, no empezó en los 1980s. Es realmente parte de la propia constitución de nuestras sociedades y por lo tanto de nuestras instituciones, cierto tipo de violencias que se materializan, se condensan y que tenemos que identificar para poder atacar institucionalmente, ¿sí? Hay ciertas cosas que ya son más difíciles ahora de hacer, que es expresamente utilizar un cierto tipo de lenguaje violento, o vamos a ver diferentes violencias, así públicamente. Todavía te encuentras, pero ahora es algo que nos llama la atención, ¿no? En tal conferencia fulanito dijo tal cosa, y es un escándalo hace muy poco tiempo, ¿no? Y qué bueno, porque entonces podemos identificar transformaciones en esa lógica que fue pensado, por ejemplo, este documento. Segundo, el acoso y hostigamiento laboral, que no es igual que el sexual, pero tampoco el hostigamiento y el acoso. Y de nuevo, el glosario nos va a dar elementos. La discriminación, exclusión al trato irrespetuoso y violento. Hay ciertos elementos que pueden ustedes identificar, ¿no? El típico actor que con los colegas, con los que me siento igual, soy una suavidad y una educación, ¿no?, sofisticada. En cuanto voy a una relación que yo reconozco, que se reconoce de poder de mi parte, cambio radicalmente, ¿no? Y me vuelvo un tipo violento, irrespetuoso y que utiliza esa diferencia a su favor. Ese tipo de diferencias son las que yo creo que tendríamos que también identificar, porque casi nunca se dan de manera blanco y negro, ¿no? O sea, no se dan de manera tan clara como arriba y abajo, izquierda y derecha. Realmente el utilizar cierto tipo de posición en esa geometría del poder hace que normalmente nuestra posición genérica, etaria, política, ¿no?, fenotípica, de capital cultural, ¿no?, en su conjunto,
me relacione con cada una de ustedes o con otros colegas que no están aquí de manera diferente. Y eso tendríamos que hacerlo parte de nuestra reflexión para evitar esa reproducción de espiral de desigualdad. Si bien no vamos a cambiar el mundo, sí podemos empezar a cambiarlo en el espacio que nos corresponde, además de las cosas que hacemos en nuestro digamos, centro laboral, en nuestro objetivo de vida, pero sí, por lo menos en esta institución hay cosas que no podemos hacer, no deberíamos hacer, y si suceden, tendría que existir, como ahora existen ciertos canales para mejorar. No es sencillo, porque no se puede con un conjunto de normas y una institución automáticamente al otro día transformar esas relaciones que formaron la institución, pero si no empezamos por eso, claramente no vamos a estar en un nuevo mundo en un futuro. Por eso también la falta de transparencia en procesos clave es algo que les parece lejano y algo que nos puede parecer, eso es cosa de burócratas. No, porque ustedes no podrían entonces en uno de sus derechos, que es tener la información de su desempeño escolar, por ejemplo, cuál fue ese producto después en una fecha que públicamente se establece. Por eso también elementos como los de publicar lo que son los calendarios escolares, dónde inician, dónde terminan, los momentos de descanso o no descanso, cuándo me tienes que entregar calificaciones, entonces yo tengo que pedirles los trabajos, entonces ustedes tienen que planificar. O sea, la previsibilidad de su paso por una institución es uno de sus pros. El contra es que se tienen que someter los quienes participamos en la institución a ciertas reglas que a lo mejor no nos convencen 100% o no nos gustan, pero que son los que permiten esa previsibilidad de tantas trayectorias puntuales como son ustedes, nosotros, ellos, etc. Bueno, por eso también la falta de transparencia cuando sucede es un riesgo, y lo que vamos a hacer es producir procesos, producir formas en las cuales esa previsibilidad exista. Y por último, hay otra forma que de repente es la más común, ¿no? Sí, yo te tengo que dar cierto tipo de actividad, o yo tengo que colaborar contigo de cierta manera, pero yo realmente soy apático, indiferente, o simplemente no hago mi chamba. Ya hazle como quieras, ¿no? Pero es que necesito esto porque mañana hazme un oficio, ¿no? o pídemelo formalmente a través de, bueno, si lo podemos, te lo estoy pidiendo, ¿para qué? No, si no hay una razón por la cual no lo hagas, necesitamos entonces que una conducta que puede permitir el bien común sin ese trámite burocrático adelante. Ahora, cuidado, hay ciertas cosas que necesitan un trámite burocrático, ¿no? Para que entonces se puedan hacer los procesos previsiblemente, y ustedes por eso tienen el reglamento del código, etcétera, etcétera, ¿vale? Una vez dicho esto, ustedes van a tener el contenido del código de conducta. No sé si ya lo vieron, pero pensando que no tuvo tiempo de leerlo, lo que ustedes van a ver son ciertos, digamos, estructuración de la información en la cual a partir de la página es la 5, ¿no? Sí, no, la 4. Tenemos conductas y compromisos de la comunidad de CIESAS, donde en primer lugar está redactado en primera persona del singular. Por ejemplo, otorgaré un trato digno, amable, igualitario, incluyente y respetuoso de forma verbal y corporal a todas las personas con las que interactúa en la institución sin distinción o discriminación por cualquier motivo, condición o circunstancia. Esa es la estructura. Y después viene, para que no haya, que no supe de dónde, viene justamente con qué se vincula. Entonces, este primer conducta y compromiso, que el número 1, esta conducta, tiene vinculación con principios y reglas. El primer principio tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, la lealtad, la imparcialidad, la eficacia. ¿Qué valores? Respeto y cooperación. ¿Qué reglas de integridad? Trámites y servicios. Y luego, la ley en la que esto se basa, que es la que se basa el Código de Conducta, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículos 7, fracciones 4, 5, 7 y 8. Ven que sí puede ser más aburrido que mi presentación. Entonces lo que hice fue una presentación que trate de resumir ciertas ideas, porque no vamos a leer todos. Pero para quien no ha podido verlo, echen un ojo, es interesante cómo fue redactado. Y yo, para cambiarle, que es un poco lo que hacemos, no lo hice en primera persona, sino lo pone en infinitivo, indiferenciado de quién lo está leyendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está pensando el Código de Conducta? Nos ayuda a pensar en términos de trato digno e inclusivo estos compromisos 1 y 2.
de manejo responsable de recursos e información, los compromisos del 5 al 13, y integridad y apertura académica del 14 al 17. No están todos, hay más principios, pero ahí puse algunos de los que me parece que nos pueden hacer pensar de manera más puntual estos 18 principios. Hice un pequeño resumen. Y aquí también cito mis citas, cito mis fuentes. Una, el documento. Dos, un mecanismo de inteligencia artificial. Y tres, la charla con David Ricardo, ¿no? Entonces yo tendría que hacer con ustedes explícito por qué hice este resumen, de qué manera y para que también ustedes tengan la posibilidad de ir a la fuente original, identificar cómo fue que hice la presentación y si quieren reproducir. Por poner un ejemplo. El trato digno e inclusivo, creo que básicamente el primer compromiso resume lo que hemos comentado hasta el momento, ¿no? No somos solamente ustedes y profesores, investigadores y estudiantes quienes conformamos CIESA, sino hay otras personas y tenemos que relacionarnos con el mismo nivel de horizontalidad y de respeto. Pero también tenemos que pensar que cualquier tipo de violencia, hostigamiento o acoso no se permiten, y si se llevan a cabo tienen que ser denunciados, ¿no? Lo que decíamos, podemos equivocarnos, podemos meter la pata, pero no podemos meter la mano ni podemos aprovechar de nuestra posición de poder nadie. Y por eso mejor hay que decirlo desde el principio para que si sucede, podamos estar, digamos, con ese plus de tener el apoyo institucional, que es en el cual ustedes puedan evitar cualquier tipo de práctica es así, no porque acaban de llegar, ¿no? Nos van a chamaquear cuando llegamos a una institución, no. Chamaquear es decir, agarrarnos ¿no? de novatitos, no, eso no se vale tampoco, ¿sabe? Cuando hablamos de manejo responsable de recursos, insisto, no se trata solamente en términos de, corrupción, de burócratas, que no. También, por ejemplo, vamos a utilizar de manera responsable, y si tengo una impresora, vamos a ser responsables en el uso adecuado de los recursos. Tenemos un presupuesto, sí, pero necesitas realmente 4 libros que no vas a leer, sino 3 párrafos, imprimirlos en papel bond, gastando toner, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Hay una serie de uso responsable que va más allá si alguien te va a estar vigilando que hagas o no lo que es mejor. Entonces, el uso no solamente normativo, sino también ¿no? Austero y transparente de lo que estamos haciendo, sí, implica principalmente a quienes somos servidores y servidores públicos, pero no solo. Y ahí en este caso también llamar a que nos caiga el 20, identifiquemos que lo que estamos usando no salió del cielo, ¿no? Sino es producto del trabajo de una sociedad que lo está traduciendo en recursos, ¿no? Aquí no hay recursos privados, aquí son recursos públicos y tenemos que estar convencidos cuando hablamos de aquí de que sí tengo una beca CECITI y tengo un espacio con CIESAS y le estoy sacando el máximo jugo posible, ¿sí? Ese sería, yo creo, que el espíritu, el valor que podríamos traducir de lo que está en ese colapsado manejo responsable de recursos e información. Y creo que también la manera en la cual nosotros logramos evitar conflicto de interés y corrupción es entendiendo que corrupción no solamente es quedarnos con la plata o utilizar las cosas que están ahí, ¿no? Para volvernos súper ricos. No, también es un acto de corrupción utilizar para fines personales los recursos públicos de cualquier caso, ¿no? O sea, yo puedo hacer una actividad de investigación o de docencia y puedo tener, por supuesto, gente con la que tengo más cercanía o más lejanía, pero utilizar los recursos públicos de una investigación o de una tesis o de varias tesis para que en primer lugar esté favoreciendo mi trayectoria y no la tesis que es el estudiante y no el sujeto institucional o social que va a ser el objeto del conocimiento, pues también me parece a mí que es una forma no responsable de utilizar los recursos públicos, ¿no? El objetivo tiene que estar claro para qué estamos haciendo las cosas. Y en este caso, los posgrados, el principal objetivo no es de que yo les dé clases y esto sea retribuido o forme parte de mi currículum, que no está mal, también vale, si lo hago bien, que esté bien, ¿no? Pero lo que es fundamental es que ustedes efectivamente aprendan, tengan mayores elementos de reflexión, contrasten, critiquen. Ese es el objetivo, no que yo dé clases, sino que ustedes
tengan cursos, ¿sí? Ese es el tipo de principio en el que yo creo que hay que estar atentos porque de repente perdemos el objetivo en una institución como esta, ¿no? Que da por hecho que todo el mundo lo tenemos claro y no es cierto, no todo el mundo lo tenemos claro. Y cuando hablamos de la integridad de apertura académica, básicamente son tres cosas que me parecen importantes, ¿no? El no repetir las cosas porque ya la hicimos, sino innovar y crear con rigor científico tanto lo que llaman cátedra, que sería, ¿no?, la docencia, como la investigación, me parece un principio básico, ¿no? Tendemos nosotros si es una situación privilegiada respecto a otras instituciones, de contar con un momento muy acotado de la docencia. Entonces tenemos que ser una docencia pensada, trabajada, actualizada, pero también una investigación que alimente esa docencia. Ese yo creo que es el plus que podemos tener y por lo tanto pedir que se reproduzcan ciencias. Tenemos el segundo, que sería lo que ya platicó Susan con mucho detalle, que sería el reconocimiento de las fuentes y de quienes forman parte de la creación de ese conocimiento, siempre cuidando, por cierto, donde se tenga que cubrir la identidad por motivos de seguridad, pero también mantener esa apertura, que también va a ser muy importante, a herramientas como ahorita la muy discutida inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo la utilizamos? Yo creo que es como cuando estábamos en la computadora, cuando estaba yo en el servicio social, hace 1000 años en Ciesas, llegan las primeras computadoras y se hicieron los primeros. Dicen, no, tú no vas a poder escribir nada si no es a mano, si no lo haces a máquina y luego lo corriges. No es cierto, son herramientas, nos fetichizamos lo que nos dan y lo que nos quitan. Yo creo que es tomar con la suficiente, digamos, responsabilidad las herramientas, y hay cosas que no solamente no nos van a servir, porque hacen un trabajo que no porque sea tedioso es negativo, al contrario, muchas veces revisar, por ejemplo, 100 encuestas que hicimos con entrevistas a profundidad y codificar, le pongo tal programa, me hace una codificación automática y lo presento. Yo les recomendaría que no lo hicieran, y no por una cuestión de, por pureza hay que hacerlo con la manita, no, porque hay ciertos principios en los cuales el procesamiento o el análisis de esa información no solamente no nos va a servir, sino que además vamos a evitar el proceso de reflexión que ninguna máquina, ningún software va a dar. Software nos da ciertas cosas, otras cosas no nos las va a dar. Y además, efectivamente, estaremos rompiendo un principio ético, que sería cómo fue que llegaste a esas conclusiones y que sea replicable. Y también tengan cuidado, varios de los softwares o de los mecanismos o espacios de sistematización de información más sofisticados cometen errores de principiante, ¿no? Y eso es menos obvio, es más obvio el tema de lo que decía nuestra compañera Jimena de bibliotecas, ¿no? El plagio. Sí habría que llamarle plagio a cuando es plagio, pero no habría que llamarle plagio cuando está mal citado. No, hay que definir cuáles son los principios. Y si tú pones una idea larga que no es tuya y sacaste de otro lugar, hay herramientas para identificar lo que es el plagio. Pero no necesitamos, no necesitamos estar esperando a que en la Secretaría Técnica o en publicaciones pesquen a alguien con un software antiplagio que cada vez son más sofisticados, o sea, van a encontrar cosas que antes no se encontraban, sino que nosotros y nosotras tenemos que estar claramente apoyando este principio común, que es el reconocimiento de fuentes de autoría, ¿no? Y yo estoy convencido que cuando uno eso lo hace cotidianamente, no tiene por qué recurrir a ello, por un lado, y por otro lado, además, creas una serie de relaciones diferentes en el propio espacio común. Cuando alguien es conocido por plagiario o por andar extrayendo conocimientos, no solamente de las comunidades y de los movimientos, sino de sus propios colegas, tarde o temprano eso cae. Entonces, yo creo que empezando desde el principio con estas prácticas sanas, colaborativas, horizontales, podemos hacer otra academia. Yo creo que otra academia también es posible. Y finalmente, yo creo que el respeto a los derechos de todas las personas no debería ser un rollo, no debería ser una frase repetida solamente en los agradecimientos y en nuestros resúmenes de buenas intenciones, sino tendríamos que estar viendo si eso efectivamente norma, como decíamos al principio, un conocimiento social y científicamente relevante. Estamos terminando entonces. Esto no es secundario, vienen sus papeles y para que lo tengan más rápidamente. No es solamente buenas intenciones. Si hay alguien que tenga algo que interpretar porque piensa que está ante una situación que rompe el código de ética, para eso está
efectivamente esa instancia, que es el Comité de Ética del CIESAS. Pueden mandar directamente sin ninguna mediación al correo electrónico o pueden presentarse en Niño Jesús, en la Casa de Niño Jesús, que es esa casa del CIESAS en la Ciudad de México, donde está el área de recursos humanos. Pero luego, si hay faltas administrativas, y ustedes conocen de alguna falta administrativa, ¿no? Para eso está el órgano de control interno del CIESAS, que es una instancia que en la Administración Pública Federal depende de la institución, por ejemplo, CIESAS, pero directamente también de lo que era la Secretaría de Función Pública, que es la Secretaría de Buen Gobierno, de Anticorrupción, o no recuerdo exactamente el nombre, pero lo que era función pública tiene esa doble, característica de control interno, y también la persona que es Greta Barrón tiene ese correo electrónico directamente. Y les puedo asegurar, formo parte del comité de ética, que efectivamente las denuncias se toman, se recuperan y se responde, ¿no? O sea, no es un correo que nadie va a responderles. Y como ya les habíamos comentado, hay ciertas cosas que les pedimos que revisen, que estén de acuerdo, y si están de acuerdo firmen, como se les pidió este código de conducta, que creo que en ningún caso dice algo que no podríamos compartir, yo creo, pero revísenlo y estamos atentos y atentas para ver qué se puede hacer. Finalmente, dos reflexiones y con eso termino. Ya me pasé 2 minutos o 1, no sé, pero uno, yo creo que tendríamos que aprovechar la oportunidad en cada generación, en cada momento institucional, para pensar qué otras formas de violencia, además de la violencia de género y acoso sexual, son aquellas que, violentan, transforman negativamente las relaciones institucionales. Sí existen, han existido y tenemos que erradicarlas totalmente de nuestras instituciones, pero hay otro tipo de violencias. Hay otras violencias que están basadas por otro tipo de desigualdad, y por eso tendríamos que reenfocar esas desigualdades que estamos reproduciendo, ¿no? Y muchas veces la violencia no solamente es decirte, ay, tú eres tal cosa, ¿no? Muchas veces esas otras acciones, ¿no? Ay, pobrecito, tienes tal cosa, o ay, pobrecita, eres de tal forma, o no, esa forma de relacionarnos es tan violenta como aquella que puede serlo de manera con gritos y de manera activa. Esa forma pasiva, esa forma condescendiente de llevar nuestras relaciones de desigualdad al plano público o incluso privado, pueden ser otras formas de violencia que en nuestra experiencia también han existido, ¿no? Y no hay que permitir que eso se reproduzca, y para eso, y con eso termino, no lo dice el código, no lo he platicado con la coordinación, pero sí estoy convencido que tiene que ser. Yo creo que hay un puente fundamental entre el estudiantado y la institución, que es las secretarías técnicas. Es quien va a estar permanentemente con ustedes. Después están las coordinaciones, ¿no? Las personas, en este caso, que están en este momento en las coordinaciones, pero también está el colegio académico. Yo creo que son las instancias primeras. Y si esto no funciona, ¿no? Si esto no son canales que puedan resolver problemas de riesgos éticos que se convierten en realidades, bueno, están todas estas instancias que hemos hablado el día de hoy. Y personalmente también en la página está mi dirección, por si alguien quisiera comentar algo. Entonces, no sé, David, si es suficiente, pero tenemos, según yo, 48 minutos. Me tomé, tenemos como 12, ¿no? A ver. Ya. ¿Sí? ¿Nos escuchas, Ernesto? Sí. Excelente. No, muy bien. Pues muchas gracias por esta conferencia. Era un interés para nosotros que nos pudiera apoyar el doctor Ernesto, porque él impulsó de manera muy, muy fuerte, junto con también la doctora Rachel Sider, también con Nancy García, esa reforma que necesitaba el Código de Conducta. Ustedes lo vieron, o sea, es muy didáctico, muy fluido. El anterior era un poco, digamos, y sobre todo también el incorporar a la comunidad estudiantil, que era ahí una cuestión que sabíamos que era muy importante. Entonces, pues de nueva cuenta, muchas gracias. Y si te parece, Ernesto, abrimos una ronda de preguntas. Claro, adelante, estamos aquí escuchando. Entonces,
Si alguien quiere hacer una pregunta o comentario, por favor, para... Yo un comentario. Sí, Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Valentina? Buenas tardes. Muy agradecida por tu exposición, porque como tú bien dices, nos cuesta mucho leer los reglamentos y los códigos, pero creo que con tu presentación nos abriste esas ganas de estudiarlo o de recurrir a él cuando tengamos alguna duda. Y yo te quería comentar, ayer comenté aquí con los estudiantes, estuve en un foro regional aquí del área metropolitana que llevó a cabo la CECITI, que, porque están promoviendo nuevos mecanismos para la valoración de los programas de posgrado. Y justamente uno de los requisitos para poder entrar incluso a ser valorado y para poder tener luego acceso a becas es justamente el que demostremos que tenemos protocolos para dirimir controversias. Y creo que este código que, pues como bien dicen, lo han ajustado más a la realidad de la institución, nos va a dar esa posibilidad ya de entrada a estas plataformas para ser evaluados, porque tenemos un instrumento muy importante para justamente problemas, controversias, quejas, denuncias, poderlas conducir. Ahorita la gente en la Secretaría de Ciencia y Humanidades nos comentaban que tienen el problema de que les llegan 4 o 5 quejas por semana o más incluso directos a ellos pues de estudiantes, de profesores, de personal administrativo, de empleados que trabajan en las instituciones educativas y que ellos consideran que hay canales previos o instancias previas para dirimir estas controversias. Entonces sí, ya es a nivel de exigencia que tengamos estos protocolos y pues me da mucho gusto que en el CIESAS tengamos este instrumento y que se haya ya avanzado. Claro que hay que seguir trabajando muchísimo, pero como tú dices, todas las instancias, en este caso para los estudiantes, pues tienen el contacto con su secretario técnico, con su coordinador, incluso con profesores, pero está el colegio académico, está el Consejo General de Posgrado, y así tenemos instancias que podemos para poder resolver quejas, dudas, denuncias, ¿no? Y claro, pues también tenemos la instancia del Comité de Ética, ¿no? Y un órgano interno de control. Entonces, pues muchas gracias, Ernesto, porque justamente estamos caminando en este nuevo acomodo institucional y creo que el CIESAS está en ese sentido muy bien posicionado, ¿no? Tenemos los instrumentos. Y era lo que te quería comentar. Gracias, Valentina. Yo creo que efectivamente es a lo que me refería respecto a que por las características del CIESAS tenemos ciertos elementos institucionales que corregir. No tenemos que decir que está todo bien y por eso también es importante que estudiantes, profesores, profesoras, personal administrativo, todo el mundo tenga esa confianza para decir esto no funciona y en las diferentes etapas de renovación institucional se pueda mejorar. Pero hay otras que creo que sí lo hemos hecho a tiempo, ¿no? Que tiene que ver con desde qué manera entran colegas a esta institución a través de concursos públicos, cómo se configura esas instancias de filtrado, cómo hacemos que la gente pueda pasar o no a los posgrados, de qué manera se evalúan. Hay varias cosas que sí tenemos resueltas. Y yo creo que en el caso de la forma en la que nos relacionamos, esta diversidad de personas, esta diversidad de roles en la institución, tendríamos que enfocar claramente a una reflexión que nos permita mantener lo que vale la pena y también hacer propuestas de mejoras de cosas que no hemos visto, y que no están en el código de conducta porque siempre vamos por detrás, ¿no? O sea, institucionalizamos tiempo después de que suceden las cosas. Y yo creo que eso sería parte de lo que podría irse actualizando del código de conducta, también de la experiencia docente. Bueno, la parte docente creo que tiene mucho que dar porque hay una especial situación de desigualdad. Nosotros tenemos una relación de mucha desigualdad con las personas, con nuevos colegas que están siendo formadas y que puede ser bien articulado, si es explícitamente bien construido, un plus.
y no en contra, ¿no? Este riesgo puede convertirse en un plus, pero sí lo reconocemos como un punto clave de cómo mejoramos no solamente la docencia, sino el conjunto de las relaciones en el CIESAS. Así es. Pues Entonces, no sé si alguien quiera preguntar algo allá donde están conectados, aquí en la sala. en Golfo, aquí en Ciudad de México, tenemos una pregunta. Si quieres, nos dices tu nombre, nos lo repites. Sí, por supuesto. Mariana, no sé qué tanto tenga que ver directamente con el código de ética, pero si habrá algún instrumento para hacer una declaratoria de uso ético y responsable, por ejemplo, de inteligencia artificial. Digo, hay inteligencias artificiales como DeepSeek o la misma ChatGPT que se puede promptear, ¿no? A través de ciertas instrucciones pides que te ayuden en ciertas funciones, ¿no? Pero hay otras inteligencias artificiales que están especializadas para investigación y, por ejemplo, te lanzan bases de datos, ¿no? Entonces te ahorran tiempo para buscar ciertas fuentes específicas, ¿no? No en todo, hay algunas que sirven más para otras, algunas incluso pues nada más las puedes ocupar en inglés, pero como tal no te sirven a lo mejor para sistematizar, ¿no? Datos, pero sí, por ejemplo, para buscar bibliografía. En este caso, si ocupáramos este tipo de inteligencias artificiales, habría forma de hacer como esta declaratoria, sería necesaria. Hay algunas instituciones que ya tienen datos. Dependiendo, ¿no? Del uso de qué inteligencia artificial y para qué incluso actividades, ¿no? En este caso, algunas instituciones, por ejemplo, universidades en Estados Unidos, no te solicitan, por ejemplo, declarar el uso si solamente fue para bibliografía, ¿no? Entonces, no sé si habrá como alguna línea ya aquí en el CIESAS que debamos de tomar en cuenta nosotros como estudiantes. Gracias. Reunimos varias. También en Golfo hay una pregunta, una opinión. No, es más bien como un complemento, ¿no? A lo que comentaba la doctora Valentina y que creo que es importante que todo el estudiantado lo conozca, que es que ustedes tienen representación, aparte de los cuerpos colegiados que ya mencionó la doctora Valentina, el estudiantado también tiene representatividad en el pleno de programa. Y es en el pleno de programa donde también la voz del representante de la generación lleva a bien situaciones, comentarios, mejoras, acciones proactivas para su misma formación y el mismo desarrollo del programa, ¿no? Y que al menos aquí en Golfo, no lo sé en las demás unidades, ustedes van a encontrar en cada aula esas infografías que hablan sobre las responsabilidades, la conducta de la comunidad Tresiesas, para que ustedes lo tengan presente y por eso se considera bueno tenerlo en todas las aulas. Esas infografías nos las hizo llegar la licenciada Nancy para que todos la tengamos, sobre todo la comunidad estudiantil, la comunidad académica, y bueno, estén informados. Es como el resumen de lo que ya comentó el doctor. Vale, gracias. Gracias, Vicky. ¿Otro comentario o pregunta? Digo, igual en Golfo, en Pacífico Sur o en San Cristóbal. Tenemos una acá, en Pacífico Sur. Por favor, Lina. Sí, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, acércate un poquito. ¿Qué tal? Buenos días. El comentario tiene que ver con la definición de los tutores o directores de tesis, porque he escuchado que algunas veces en otras instituciones, cuando no funciona el proyecto, se requiere hacer un cambio de director o de tutores. Y muchas veces no está bien resuelto, entonces a mí me parece que es un riesgo que si no se tiene un buen protocolo para realizar estos procesos de cambio, porque muchas veces los estudiantes tienen un miedo por el resultado, por cómo quedan tocadas las relaciones. Creo que eso es importante como tenerlo, claro. Gracias.
Ernesto, ¿te parece? Pero nosotros trabajamos en el procedimiento. Si pueden cerrar el micro, creo que es pacífico. ¿Se oye mucho eco? Sí, era pacífico. Muchas gracias. Rápidamente, David, comento las tres cosas que, bueno, que se dijeron después de Valentina. Mariana, en Ciudad de México, no existe como tal esa declaratoria, Mariana, y creo que es a lo que me refería. No creo, es una de las cosas a las que me refería cuando hablaba de las innovaciones que tendrían que surgir de esta actividad clave que es la docencia en CIESAS, porque van por delante muchas veces de lo que son discusiones en colegios o en espacios entre pares de profesores e investigadores. Y por ejemplo, no solamente lo que ya dijiste, pues para no repetir, pero hay elementos en los cuales la manera en la que utilizamos no solamente la inteligencia artificial, sino ya cierto software que tiene incluida inteligencia artificial y que no hacemos nosotros de una declaración expresa en notas a pie de página. O sea, no existe una declaratoria en ese sentido, como tampoco existe algo parecido a lo que en algunas, bueno, en muchas universidades, sobre todo anglosajonas que yo conozco, que es esos protocolos o esas declaratorias de relación con las comunidades o con los actores a los que vas a entrevistar, ¿no? Existen, pero no son obligatorios, no están en un espacio que esté expresamente definido, y creo que esas son las oportunidades que se abren actualizando los riesgos que pueden existir en la actividad cotidiana y que la docencia puede poner sobre la mesa de manera sistemática si no lo tomamos en serio. Entonces, por ejemplo, inteligencia artificial tenemos ya en varios programas, por ejemplo, de análisis cualitativo, ¿no? O incluso de creación de bibliografías, que ya están incluidas, digamos, mejoras de inteligencia artificial. Y es ese punto en el que creo que tendríamos que insistir, que el espacio de docencia en el CIESAS recupere estos riesgos para poder tomarnos en serio como institución, sea en el comité de ética, sea en un comité o una comisión ad hoc, la actualización de nuestras declaratorias o protocolos. Segundo, lo que dijo Vicky, me parece importante la representación estudiantil, no solamente en términos de defensa de derechos, que sí, me parece que es lo fundamental, también de comunicación permanente, pero también sobre todo creo que también puede ser un canal de comunicación para la mejora de los procedimientos. Hay cosas en las cuales podríamos claramente mejorar tiempos, movimientos, hacer más eficientes los procesos, y la representación no solamente es que una persona tenga más poder, que sí, sino básicamente una representación de la comunidad estudiantil permitiría o obligaría a que ese colectivo tuviese una vida más allá de estar al mismo tiempo en bibliotecas y en los cursos, sino que discutiera sus propias necesidades o propuestas como sector de una institución. Y creo que el que haya esa representación permite por lo menos potencialmente que esto pueda llevarse a cabo. Y por último, no escuché el nombre del compañero de Pacífico Sur, pero creo que ese es uno de los puntos también de riesgo que se han identificado en docencia y que no siempre se han resuelto de manera correcta, aunque sí hay formas por tradición en la que esto se resuelve y por reglamento. Cuidado, sí está en el reglamento de posgrado cómo se resuelve las direcciones de tesis y también los cambios en las direcciones de tesis. Pero efectivamente es un momento clave que puede ser incluso riesgoso en la carrera académica de ustedes como estudiantes, y creo que es importante que vean y lean su reglamento. Hay ciertos pasos que tienen que hacer para la definición de lo que es su dirección de tesis y su comité, pero el cambiarlo no es imposible, pero sí requiere ciertos pasos. Y por lo menos en varios posgrados, incluyendo Golfo, que es donde me tocó hace algunos meses, algunos años, estar en esa responsabilidad, lo que creo que es muy importante decirlo explícitamente, que la decisión en la dirección de tesis tiene que ser para el mejor interés de la persona estudiante. Y esto es muy importante decirlo porque hay otras instituciones que no es así, ¿no? Que las direcciones de tesis son definidas a partir del mejor interés de la planta académica y no de la persona estudiante. Y yo creo que hay que decirlo expresamente para que eso sea lo que norme nuestras decisiones en los colegios académicos, que es la instancia que tiene que definir finalmente y aprobar las direcciones de tesis. Pero creo que en CIESAS compartimos, si no total, por lo menos sí, mayoritariamente, que el principio que está por encima de cualquier otro para la definición de direcciones y cambios en esas direcciones
es el mejor interés de la carrera del estudiante, del estudiante. Creo que es lo que se comentó, David. Sí, Ernesto. Muchas gracias. Y le doy también la palabra a Lina, la doctora Lina Berrio, que también quería hacer un comentario. Sí, muy puntual a propósito de la pregunta de la estudiante en Golfo en torno al tema de inteligencia artificial, que justamente lo hemos estado conversando en el CGP como una de las áreas que necesitamos pensar con más detalle en el sentido de todo lo que está implicando en este momento y el uso cada vez más generalizado. Y eso efectivamente será parte de una discusión más profunda en CIESAS. Solo compartir que justamente por esa claridad en relación al uso que ya se viene haciendo, hemos, digamos, en el pleno de la unidad y en el colegio académico avanzado en la definición de un primer documento que señala la necesidad de declarar el uso de inteligencia artificial en cualquiera de los productos académicos que se entreguen y señalando con total precisión que la autoría de cualquier producto académico es de la persona estudiante, académico, académica, etcétera, porque, digamos, ahí hay unas áreas importantísimas de claridad respecto a quién responde también éticamente y cuál es el uso, en qué fase, en qué etapas, o sea, entendiendo que estamos apuntando a un proceso en el que somos nosotras las personas quienes producimos el conocimiento y tenemos allí esa responsabilidad. Pero dado que se empieza a usar para búsqueda de información u otros asuntos, entonces sí estamos indicando que se señale. De hecho, las tesis de esta generación que está saliendo 2023-25 ya están incluyéndolo en los trabajos como parte de ese ejercicio de explicitar aquello que es horrible encontrarse en clase así como, no, ¿esto qué onda? No, eso no se vale, digamos, porque estamos justamente en un proceso de formación. Entonces, bueno, solo compartirlo como parte de esas experiencias que tendremos que estar como institución, como trabajando con más detalle y seguramente los estudiantes, las estudiantes que están a la vanguardia del uso van a darnos también muchas pistas para eso. Y lo que preguntaba Israel, que más allá del procedimiento formal, o sea, si hay procedimientos formales, cómo se hace, de qué manera llega al colegio, creo que Ernesto, y en ese sentido agradecerte mucho, Ernesto, la presentación tan clara que hiciste. El espíritu es justamente garantizar que estos procesos de investigación puedan desarrollarse de la mejor manera posible y como bien pues lo dijo Ernesto, cuidando sobre todo a las personas, ¿no? A los estudiantes que están desarrollando esta investigación y eso implica pues como muchos ejercicios de cuidado ya más cotidiano en cada espacio, etcétera, pero sí los hay, ¿no? Y también quizás, bueno, aquí lo veremos mañana, pero quizás diferenciar, en el reglamento está claro la diferencia entre tutores y directores, ¿no? Son como dos figuras en dos momentos distintos del programa con funciones distintas, ¿no? Entonces ya lo estaremos compartiendo y bueno, verlo como en el reglamento, ¿no? Muchas gracias por las preguntas y por las reflexiones que son para toda la institución. Gracias, Ernesto, y gracias, David. Gracias, Lina. ¿Quieres hacer un conteo? No. ¿Cerramos? Pues sí, tenemos... ¿Puedo comentar una cosa? 3 minutos. Para cerrar, Ernesto. Adelante, sí, mejor. Es exactamente la participación del estudiantado dentro de alguna comisión o del comité en cuanto a código de conducta y demás. Como participación más allá de ser solo estudiantes. Sí. ¿Sí lo escuchó? ¿Sí nos escuchaste, Ernesto? ¿Sí escuchaste la...? Escuché entrecortado. Si me puede resumir, David, o si la compañera puede volver a formularlo. Justo que cómo es la participación del estudiantado en estas comisiones o comités, más allá de solo ser estudiantes, porque decían que había una posibilidad de que participara, ¿no? Entonces, ¿cómo es exactamente esa participación? Sí, rápidamente. Yo creo que por reglamento está claro, está la representación estudiantil en el pleno del programa. Y eso está por reglamento, eso no habría ninguna discusión. Yo pensaba que la representación estudiantil podría también
si hay iniciativa por parte de ustedes, porque ahí habría que buscar el equilibrio. Es verdad, es realidad de que ustedes van a estar a partir de ahora en un proceso muy intensivo de lectura, de escritura, de reflexión, claramente sí, pero yo creo que eso no implica el que no haya espacios de articulación de una vida estudiantil más allá, insisto, de estar compartiendo formación al lado, sino que se articulen entre ustedes para poder ejercer ese derecho a la participación. Y si hubiese iniciativas específicas para estos problemas que estamos viendo, de propuestas, por ejemplo, lo que acabamos de comentar de inteligencia artificial o de otro tipo de espacios que ustedes reconozcan como necesarios, ahí creo que por iniciativa estudiantil plantear comités o consejos o sumarse a alguno de estos espacios institucionales que puedan existir. Es una potencialidad, pero por reglamento sería el pleno del programa. Y nada más se me olvidó una cosa que tenía apuntada y que acabo de ver, 2 minutos les pido. Yo creo que también hay otro tipo de prácticas que tampoco hacemos expresamente, pero que habría que plantearlas, y es que cuando se hacen trabajos de coautoría, entre estudiantes, entre profesores y estudiantes, y sobre todo cuando hay una relación de asimetría entre los profesores y postdocs y estudiantes tal, hay una práctica bastante generalizada pero no obligatoria, y es expresar qué parte del trabajo hizo cada quien, ¿no? Porque en otras áreas del conocimiento es no solamente común, sino hasta obligatorio, ¿no? Que el director de tesis, ¿no? Tiene 3 estudiantes y cuando van a presentar el artículo que les obliga a su titulación, entonces yo aparezco como su coautor. Y ahí claramente no se ponía antes, ¿no? Cuál era el papel de cada uno. Y eso creo que es importante que también sea una parte de la reflexión en el que no solamente a quién citamos, sino que en las coautorías empecemos a producir estándares de cuáles son el reconocimiento que tendría que tener, porque en su carrera académica efectivamente eso va a contar. En otras áreas es muy importante qué lugar ocupas entre los 5 coautores, ¿no? El primer, o quién es el de correspondencia. Hay una serie de prácticas que tampoco son de que nos las inventemos, pero que en nuestro contexto tampoco son obligatorias o no son una buena práctica reconocida. Y creo que en las coautorías, precisamente por el tema de la distribución inequitativa del poder, tendríamos que tener como parte obligatoria el reconocimiento de qué papel jugamos en esas coautorías. Obligatoriamente cuando tenemos coautorías con estudiantes, exestudiantes o postdocs. Era nada más eso, gracias. Sí. Comentario. Ahorita Gracias. que comentaba o que preguntaba la compañera aquí de Ciudad de México sobre qué otras formas hay de participación de los estudiantes. Yo quiero recordar la Contraloría Social. Tenemos desde hace algunos años se formó este comité, claro, nos lo pide la función pública, pero el Contraloría Social es un comité que está integrado por los beneficiarios del capítulo 4000, que es el capítulo por el cual nos permite a ustedes darles apoyo, las becas, pagarles movilidad, trabajo de campo. Entonces, ustedes en los diferentes espacios del CIESAS donde hay estudiantes participan los diferentes programas y también los becarios, y conformamos este comité de Contraloría Social y ustedes ahí pueden ver cómo se distribuyen estos recursos. Entonces también es otra forma de participación de ustedes viendo esto y aclarar, o sea, ustedes representan los que participan ahí, que es un comercial que también queremos hacer a que participen, se animen a participar en esta Contraloría Social. Pues ustedes tienen la manera de transmitirle también a sus compañeros cómo es que se están distribuyendo estos recursos. En efecto, pues no me queda más que concluir. Muchas gracias, Ernesto, por una excelente conferencia y pues un merecido aplauso desde acá. Vamos a salir de la transmisión de Facebook.